Amigas y amigos, les saluda nuevamente Andrés Guevara y dándoles la bienvenida a este su espacio, Un Café con Andrés. Y como es de costumbre, estamos muy bien acompañados en esta oportunidad por un ícono, por un verdadero maestro del micrófono salvadoreño y pues muy en especial y muy reconocido aquí en la zona oriental, específicamente San Miguel. Tenemos el gusto de saludar acá al maestro Alirio Mena. Don Alirio, bienvenido a Un Café con Andrés. Por este café de la mañana, tarde y noche, café nuestro de cada día. Me da mucho placer saludar a toda esta gente hermosa que está viendo el programa, a ti en lo particular que estás haciendo parte de la comunicación salvadoreña. Y aquí estamos para desnudarnos ante ese público hermoso, para hablar de lo nuestro, para hablar del Salvador, para hablar de nuestros proyectos, de tu trabajo, en fin, de tantas cosas bonitas que nos unen a los salvadoreños. Sí, muchas gracias, don Alirio, por el espacio y por su tiempo en su apretada agenda, pero siempre dispuesto, ¿verdad?, a poder compartir toda esa experiencia y las vivencias con nuestros hermanos. Don Alirio, quisiera preguntarle, ¿cómo es que usted tomó esta decisión de convertirse en comunicador? Pues las cosas se dan, quizás el mismo Señor le pone en el camino a uno las cosas. A mí me gustaba desde pequeño andar emulando, andar imitando a los locutores de aquellos tiempos. Mi voz, les digo, no es la perfecta, pero no solo eso, sino que he tratado a través de la lectura y otras cosas más, de tratar de emular a los grandes maestros que me enseñaron. Mi comienzo allá en la ciudad de Cojutepeque, allá por los años 60, prácticamente en la Radio Caribe, juntamente con uno de los íconos de la radiodifusión salvadoreña, con Mario Edgardo el Chamaco Alfaro. Comenzamos con una bocina allá en el Instituto de Cojute y luego nos trasladamos hasta la Radio Caribe de Cojute, donde comienza mi inicio en la radiodifusión, transmitiendo partidos. Apenas comenzábamos a perengueñar en esto del fútbol, junto con Mario Edgardo Alfaro, el Chamaco, ahí en la ciudad de Cojutepeque. Tuvimos maestros como don Narciso Hidalgo y Celedón, que nos llegaba, el licenciado en periodismo, que nos llegaba a dar la pauta, qué es lo que deberíamos de hacer en las narraciones. Y así comienza mi vida, prácticamente casi con una cantidad de unas 30 radios a nivel nacional en las que hemos andado, como locutor, como director, como programador, desde la más grande a la más pequeña, recordando YSU, Radio Monumental, Radio 10, Radio Teatro. En lo que se refiere a la capital, la Radio Caribe, que fue la primera, donde me afinqué con mucho tiempo, fue en la KL, donde comencé como disc-jockey en el Club Juvenil 1319, mismo que manejaba en otra estación de radio en San Salvador, que era YSAX, La Voz Panamericana. Y ahí fui transformando parte de mi vida, metiéndome en el deporte, metiéndome en la parte musical, y eso me abrió una brecha grande en mi camino. Y luego, pues acá, llegando a la ciudad de San Miguel hace muchos años, también perengueñé por otros sectores que me encantaban desde pequeño, cual era la historia. Ahí es una parte grande de mi vida que nos tiraríamos quizá un tiempo completo. un documental completo. Bueno. Pero feliz de la vida donde el Señor me ha puesto, donde he hecho muchos amigos de todos los sectores, y esto pues a mí me ha dado una gran facilidad como para desarrollar mi trabajo. Bien, mencionaba muchas figuras importantes, ¿verdad?, del inicio de la radio, de la locución deportiva, de grandes maestros. Y hay una figura que hace un poco tiempo ha dejado de estar entre nosotros, ¿verdad?, que quien dejó un legado bien importante. Hablamos de Leonardo Heredia. ¿Cuál fue ese aporte que dejó para la radio en El Salvador? No, le digo, hablar de Leonardo Heredia es hablar de una leyenda de la radiodifusión salvadoreña. En unas par de oportunidades estuve con Leonardo en algunas radios. Casi no frecuentábamos, sí, pero yo sabía el elemento que era Leonardo desde que nace la radio femenina. Ahí no tuve el gusto y el placer enorme de trabajar, pero en radio femenina tuvimos un rato también en Radio Nacional con Leo, que era un tipo enérgico cuando se trabajaba y exigía que se diera todo. Y le exigía a uno no solo el hecho mismo, no el tener una gran voz,
sino ser estudioso de la parte histórica, de la parte musical. Decía, es bueno decir un par de cosas, pero decirlas bien, no agarrar la radio como changoneta. Era en el calor de Leonardo, una extraordinaria voz que yo sigo recordando y que dejó también, como tú lo decías, Andrés, un legado para la radiodifusión salvadoreña. Donde estuvo Leonardo Heredia, de donde él se paró, allá habían radios excelentes. Como pongo la femenina, podía poner la radio Cuscatlán, donde también formó parte, y tantas radios, tantas grabaciones con su extraordinaria voz. Dejó un gran legado. Claro, hablar de Leonardo es hablar parte de uno de los íconos de la radiodifusión, no solo salvadoreña, sino yo diría latinoamericana. Muy bien. Bueno, volviendo, don Alirio, a su incursión al mundo deportivo, porque ha sido bien diversa su carrera. Gracias a Dios. En cuanto a estar manejando la parte musical, también hemos visto producciones, homenajes que a muchos grupos, ¿verdad?, que usted ha estado promoviendo en cierto tiempo. Pero su incursión en el deporte, ¿quién fue esa persona que abrió la puerta para Alirio Mena en esta parte deportiva? Hubo dos, yo le mencionaba al licenciado Chicho Hidalgo y Celedón, claro, y le voy a mencionar a una cantidad de personajes que me ayudaron, y uno de ellos que compartí con él tanto tiempo fue Mauricio Saade Torres. Inclusive compartimos la misma casa con su familia, trabajando en YSU. Para mí sigue siendo uno de los representativos grandes de la radiodifusión, un migueleño. Mientras él se fue para San Salvador, intercambiamos, pero le digo, sigue siendo para mí un hombre que llevaba todas las anotaciones tan definidas en el softball, en el béisbol, en el fútbol, que era Mauricio, para mí Mauricio, y luego le pondría también a Carlos Alberto Osorio Escopeta, con el cual laboramos, con el cual laboramos durante mucho tiempo, y le podía dar una serie como profesor Rosalío Hernández Colorado, que te le digo, para mí no solo fue un gran locutor, un gran comentarista, porque él no narraba, pero también un gran periodista, era como jefe de la prensa gráfica, pues me enseñó también muchas cosas, y podía decir una cantidad de personas relacionadas con el deporte que me impulsaron, que me llenaron, y le puedo hablar de otros tantos de San Miguel, como Iván Leonel Zapata, Danto Fernández, que fueron verdaderos maestros y me inculcaron el respeto que hay que tenerle al micrófono, porque el micrófono hay que respetarlo. Es una responsabilidad. Sí, por eso precisamente, cada vez que hablábamos con estos grandes del micrófono, siempre me inducían, lee, y tenés siempre a la mano el amansaburro. ¿Sabes cuál es el amansaburro? El diccionario. El diccionario. Por supuesto. Ahí te vas a llenar, y yo entonces agarré aquel tiempo, todavía lo hago, pero ya no lo hago frecuente. Cada vez que me levantaba, le daba gracias a Dios por la vida, y lo primero que encaminaba, ponerle la mano al diccionario, donde cayera el dedo. Nuevas palabras. Esas palabras las daba repitiendo constantemente, y a pesar de que yo no tengo título universitario, eso realmente me llenó en mi parte cultural. Eso fue amplió su léxico. Exacto, ¿verdad? Sí. Muy bien, don Alirio, de toda esta gran trayectoria y este sinfín de vivencias que usted ha tenido, ¿hay alguna entrevista que usted haya realizado que lo ha marcado durante toda su vida? Pues sí que ha habido tantas, te digo, porque son cerca de 45, casi 50 años de andar metido en el medio. Sí. He entrevistado presidentes de la República, he entrevistado artistas de fama internacional, los mismos artistas nacionales, locutores a los cuales he tenido a través de los diferentes medios en que me he desenvuelto. Estuvimos ahí perengueñando también en un canal de televisión, y siempre llevaba personas para entrevistar. Claro, pero de todas esas, ¿hay alguna entrevista que usted lo ha dejado con una anécdota especial o con un recuerdo? Es que han habido tantas, le digo, cuando tuve como en San Salvador al presidente en ese tiempo, José Napoleón Duarte, trabajando en YSAX, a Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Aldame. La radio era católica y él era encargado de la diócesis, y estando ya en esa radio católica llegó por ahí, nos sentamos a platicar, y así le digo, podíamos mencionar gente de historia, con mucha historia de deportes, hablar de íconos del fútbol como Juan Francisco Barraza, el cual no solo compartí con él la parte
locutativa, sino también la amistad. Así le puedo mencionar tanta gente, tantos personajes que me sería dificultoso prácticamente decir esta fue la mejor entrevista, porque ha sido una gama de personajes los que hemos tenido y los cuales me han dado muchas satisfacciones porque he aprendido mucho de ellos. Perfecto, muchas gracias, don Alirio, por el pensamiento. Antes de ir a una pausa, ¿verdad? Para poder presentar el mensaje de todas las marcas que es posible que viernes a viernes lleguemos hasta la comodidad de los móviles, de las computadoras de nuestros amigos. Quisiera dejarle una pregunta y escuchamos las respuestas cuando regresemos. ¿Cómo no? ¿Cómo don Alirio termina convirtiéndose en un migueleño más? Ya vamos entonces a regresar, ¿verdad? ¿Cómo no? De esta pausa. Muchas gracias. Nos vemos en unos minutos. Con gusto. Nunca es mal tiempo para recibir un regalo. No importa dónde están las personas que más quieres. Con nosotros, la distancia no es un problema. Por eso estamos aquí, para mantenerte cerca de ellos. Envía dinero a cualquier parte del mundo con el servicio más fácil, más rápido y más barato del mercado. Desde Miami, Fort Lauderdale y Houston, al instante. Agente Atlántida USA.